A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. En Luz Radio abrimos las puertas para dar cabida a la investigación, las propuestas y la discusión sobre los temas de interés social en nuestros jóvenes. Comienza Aula Abierta, conducida por el profesor David Gómez Gamboa. 2:01 de la tarde del día de hoy. Bienvenidos a Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección general de la estación, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez en la producción de este espacio, este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en comunicación social con el CNP 18.929. En los controles Fernando Mateus y en la moderación del día de hoy al lado de este servidor, los estudiantes universitarios Henry Rodríguez y Héctor Ríos, ambos estudiantes de Derecho en nuestra Universidad del Zulia, y Héctor también estudiante de Ciencias Políticas. Bienvenidos muchachos, bienvenidos al aula abierta del día de hoy. Son las 2:02 de la tarde, por cierto, día del bicentenario de la muerte de el generalísimo Francisco de Miranda. Saludos Henry, saludos Héctor. Sí, un saludo de verdad a todas las personas que nos escuchan en el espacio radial Aula Abierta, un espacio para todos los estudiantes y la comunidad en general. Sí, saludos a todos los ciudadanos venezolanos que nos escuchan a través del dial de Luz Radio 102.9 FM. Sí, los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero tenemos nuestro acostumbrado resumen noticioso en el primer segmento. Tenemos por aquí varias noticias que pues siempre hacen eco a nivel nacional y por cierto internacional, algunas de estas. Yo creo que las palabras de Diosdado Cabello, justamente a propósito de los actos conmemorativos al bicentenario de la muerte de Francisco de Miranda, han sido noticia a nivel internacional en relación a que garantiza, usó este verbo, que no habrá referéndum revocatorio este año, y dice que inclusive posiblemente el año próximo tampoco. En el medio, y hemos hecho varios programas justamente para conversar sobre el tema de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, tema según el cual uno de los puntos de la agenda que puso sobre la comunidad internacional el secretario general de la OEA, el señor Almagro, fue justamente el de las salidas constitucionales venezolanas conforme a los mecanismos constitucionales, y uno de esos pues justamente en referencia al referéndum revocatorio. Pero bueno, obviamente al gobierno y a los actores, en este caso Diosdado Cabello, pues eso les importa un bledo, ¿no? Como decimos en criollo, y las palabras de Diosdado justamente eran esas. Tenemos otro titular: Asamblea Nacional debate en sesión especial prórroga del decreto de excepción, y en este sentido el presidente de la AN, Henry Ramos Alú, convocó este jueves a una sesión para debatir la prórroga del decreto del estado de excepción dictado a principios de mayo de hace 2 meses, ¿no? Fundamentalmente. Otro de los titulares que lo acabábamos de decir, Cabello decía: no habrá diálogo porque aquí no va a haber referéndum este año, se lo garantizamos. Sí. Freddy Rodríguez sale de la presidencia de Hidrolago. La fuente de esta noticia es Diario La Verdad, y uno de los que establece el diario es que ocupaba el cargo de presidente desde el año 2005, cuando reemplazó al coronel Danilo González Villasmil. Contradictorio el tema de que, bueno, saliendo algunos militares de puestos estratégicos del poder, sí. Bueno, tenemos otras noticias. A un año de las redadas OLP, habla una víctima de los excesos. El tema de las OLP, sin duda alguna, que ya de por sí tienen una muy cuestionada legalidad y obviamente legitimidad, sobre todo por su desempeño, empiezan a hablar las víctimas, que no es ahora que lo hacen. Ha habido inclusive informes, reportes de ONGs de derechos humanos, inclusive locales y en otras partes del país, que han documentado las violaciones de derechos humanos. Y el gobierno ordena bajar la tasa SIMADI para controlar la devaluación. El problema es que la devaluación y la inflación además no se controlan con decretos, se controlan con una serie de medidas que se tienen que tomar
con la responsabilidad institucional que debe asumir el gobierno en relación al manejo de los fondos, los destinos y los intereses de la nación. Bueno, y tenemos otro de los casos que ha sido noticia a lo largo de las últimas semanas, los últimos días, a propósito de temas que hemos abordado en Aula Abierta, ha sido el de la discriminación por motivos políticos en Venezuela en general, justamente vinculada a la solicitud del referéndum revocatorio. Hoy, de hecho, vamos a tratar el día de hoy justamente ese tema y no podemos, obviamente, dejar de ponerle la lupa a la situación de los estudiantes universitarios en el estado Zulia, que han sido objeto de la suspensión de el programa Jesús Enrique Lozada de becas en universidades privadas, a propósito de que Funda Lozada decidiera, por instrucciones del gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, de suspender a una lista de estudiantes de más de 800 estudiantes la beca Funda Lozada, la beca Jesús Enrique Lozada por parte de Funda Lozada. Y tenemos en línea a el rector Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta, ex rector de la Universidad del Zulia, historiador, a quien además pues no necesitamos presentarlo porque sin duda es una importantísima personalidad en nuestro estado y en el país en general, a quien le agradecemos infinitamente atendernos el día de hoy, porque le queríamos preguntar al doctor Lombardi justamente qué fue lo que pasó en relación a esa orden dada por el gobernador del estado y el director de Funda Lozada de retirar, de suspender a una serie de becarios estudiantes universitarios en el estado Zulia y bueno, y en su caso como representante de la Universidad Católica Cecilio Acosta, con 87 estudiantes que fueron ordenados ser suspendidos en relación a los estudios en esta universidad. Muy buenas tardes, doctor Lombardi. Tenemos aquí en la cabina de Aula Abierta 2 estudiantes universitarios y este servidor David Gómez, pues ansiosos de escucharlo. Muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. No, a tu orden. Mira, efectivamente nosotros recibimos en el Consejo Universitario una comunicación firmada por Luis Pérez de Funda Lozada, en donde se nos solicitaba desincorporar de manera inmediata 87 estudiantes nuestros, ¿no? Sin dar mayores razones. Lógicamente la actitud del Consejo Universitario fue que faltando apenas 2 semanas para culminar el semestre, nosotros no íbamos a cometer el error de desincorporar a nadie, ¿no? Y además, por razones de convenio, solamente un alumno puede perder el derecho a la beca si su rendimiento académico no se corresponde con lo establecido en el convenio. Y esa evaluación de rendimiento académico, como es lógico, se hace al terminar cada semestre, ¿no? Bueno, yo me comuniqué con el gobernador. Realmente yo no creo que fue el gobernador, sino yo pienso que fue una línea política del partido de gobierno a nivel nacional, porque entiendo que este tipo de retaliación política ocurrió en el CENIAT y otros organismos, y evidentemente fue una torpeza, ¿no? Más bien, cuando me comuniqué con el gobernador Arias, de una vez él asumió que era un error y que él lo iba a rectificar, y efectivamente mandó una comunicación suspendiendo levantándole sanción a la comunicación de la fundación, y posteriormente inclusive pues, llegó otra comunicación de la fundación diciendo que dejaban sin efecto la comunicación primera, de tal manera que hemos recibido por escrito todas las garantías de que nadie va a ser desincorporado del programa. Estoy hablando por la UNICA, ¿no? Nuestros 87 estudiantes. Nadie va a ser desincorporado y que se les va a garantizar a todos los estudiantes becarios de prosecución, y que solamente quienes no hayan tenido el rendimiento adecuado, como establece el convenio, pues no continuaría. Y eso debería que esperar el proceso de inscripción para ver realmente quién no continúa. Así que yo pienso que fue un lamentable error de sectarismo político
que afortunadamente supieron corregir a tiempo, ¿no? Sí, bueno, es importante también destacarse, señor rector, que bueno, este tipo de actuaciones por parte del gobierno regional y el gobierno nacional lo que hacen es traer una desesperanza a los jóvenes que bueno, que solamente ven como vía de escape quedarse en Venezuela y continuar estudiando, sacar una carrera universitaria, en un método de ascenso social que es el que nosotros concebimos la sociedad moderna y los jóvenes venezolanos para quedarnos en Venezuela y continuar nuestra vida. Así es. ¿Cuál es el mecanismo que considera usted que deben utilizar aquellos estudiantes de otras universidades, no en el caso de la UNICA, pero también en el caso de universidades como la URBE y la Rafael Urdaneta, que quizás no se les ha dado la oportunidad de poder reincorporarse a su casa de estudio? En el caso de la Universidad Rafael Urdaneta, el propio rector de la universidad se dirigió ante algunos estudiantes y el ciudadano Luis Pérez le dijo que le llevaran los expedientes porque él los iba a revisar, como una cuestión de discrecionalidad. Sabemos que en Venezuela la educación es un derecho, no es un bien económico, y bueno, y el único mecanismo para poder sacarlos del sistema es que incumplan, como usted lo está diciendo, con el orden. No, yo sugiero que hagan lo mismo que hicimos nosotros, comunicación directa con el gobernador, porque yo entiendo que Arias es una persona que va a ser coherente, pues si él asume esta decisión con respecto a la UNICA, presumo que debe haberla asumido con todas las universidades, porque los convenios son todos iguales, ¿no? Y que solamente se desincorpore un estudiante por bajo rendimiento académico. Yo pienso que hay que comunicarse con el gobernador, si no han recibido ninguna comunicación, y con el propio Luis Pérez, entiendo que él ya está rectificando, ¿no? Está rectificando y por consiguiente, de esa manera, repito, se estaría subsanando un error, y eso sucede. Lo importante es que se haya subsanado a tiempo y garantizarle a los estudiantes que mantengan su rendimiento académico y continúen con sus posibilidades de estudio, ¿no? Doctor Lombardi, ¿obedece esta acción a una política ordenada por parte del gobierno nacional y por parte de los actores vinculados al gobierno nacional? Por ejemplo, la actitud de Diosdado Cabello ha sido absolutamente clara en relación a crear un clima de persecución, una práctica de discriminación política contra todos aquellos ciudadanos, funcionarios, estudiantes, etcétera, que hubieran ejercido su derecho humano, además su derecho político, a solicitar un referéndum revocatorio. Sí, no, yo sí creo que esto es una política del gobierno y el partido de gobierno, ¿no? Además no lo han ocultado, lo han dicho. Sí, descaradamente. Ellos han dicho claramente que no tienen derecho a continuar recibiendo beneficios o trabajo en la administración pública quien esté firmando por el revocatorio, así que no es ningún secreto ni ninguna especulación, ¿no? El sector más sectario del partido de gobierno y el gobierno lo ha dicho claramente. Y de hecho se ha ejercido. Además, no olvide que este es un régimen que ha practicado sistemáticamente la perversa costumbre de las listas, ¿no? Sí, recuerda la lista Tascón, que inicia esta persecución sistemática contra toda disidencia, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una perversión del régimen, del sistema, y que evidentemente hay que denunciar, porque va contra todos los derechos elementales de un ser humano, la dignidad humana y concretamente la propia Constitución, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, el caso de la lista de Tascón es justamente el tema que estamos abordando el día de hoy. Vamos a tener de entrevistados justamente, por ejemplo, la profesora Ligia Bolívar, que con un equipo de abogados y expertos en materia de derechos humanos están llevando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por la lista de Tascón. Doctor Lombardi, bueno, le queremos agradecer infinitamente, primero felicitarle por la actitud como rector en nombre de una universidad privada, por la defensa de sus estudiantes, primero, y esto hay que felicitarlo porque en la medida en que las autoridades ejercen con gallardía su rol, era el rol de Ángel Lombardi como rector, pues efectivamente los muchachos, los estudiantes de la UNICA, víctimas de este atropello, víctimas de esta discriminación, sin duda alguna pues pueden ver la justicia al respecto. Y segundo, también agradecerle infinitamente, ya pronto en una semana justamente tendremos unas jornadas para analizar el problema universitario desde la óptica de los derechos humanos, el próximo jueves en las instalaciones de la Universidad del Zulia, donde además la UNICA está siendo también copatrocinante. Nosotros desde Aula Abierta pues le esperamos. Además quisiéramos hacer además un programa especial sobre su ponencia,
que justamente es la perspectiva no histórica de los gobiernos en la historia de Venezuela, dictatoriales, y cómo arremeten con las universidades. Exactamente, digamos que esa es la temática, entiendo, pero usted pues, le dará su toque muy, muy, muy particular. Pues invitarlo entonces, doctor, a tratar de conversar sobre estos temas en un próximo programa de Aula Abierta, y agradecerle infinitamente su gentileza de atendernos el día de hoy. Muchísimas gracias, rector. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Era el doctor Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta, además ex rector de nuestra alma mater, la Universidad del Zulia, quien sin duda ha ejercido en nombre del Consejo Universitario de la Universidad Católica Cecilio Acosta una posición absolutamente frontal en relación a los estudiantes GEL, en cuyo caso pues se les suspendiera sin motivación alguna por parte de directrices de la gobernación y de Funda Lozada en el goce de sus becas GEL, pero sin embargo gracias también a que realizaron las comunicaciones respectivas y manifestaron la posición contundente respectiva, invocando además la violación de los convenios con la gobernación a estos estudiantes. Afortunadamente el gobernador les revocó pues ese acto administrativo inicial donde les desincorporara, y estos estudiantes pues tienen, por lo menos en la Universidad Cecilio Acosta, la garantía de continuar con sus estudios, siempre y cuando obviamente cumplan con los términos del convenio. Sí, nosotros tampoco es decir, estamos aprobar, etcétera, las materias. Estamos fomentando que nadie continúe estudiando, ni un tema de paternalismo de Estado, es un tema de responsabilidad. Sí. Aquel estudiante que cumpla los requisitos responsablemente tiene que tener el derecho. Mira, y normalmente y cuando he dado clases, por ejemplo, en universidades privadas, normalmente mis mejores estudiantes eran estudiantes GEL. Qué bueno. Mis mejores estudiantes, por cierto. Bueno, tenemos que escuchar la buena música de Luz Radio 102.9, y esta canción la dedico ya, como es tradición, a David Alejandro. Es La Bicicleta, de Carlos Vives y Shakira.